10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este segundo domingo de Adviento, la Iglesia nos presenta el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Se nos presenta, pues, la figura importantísima y sobresaliente de Juan el Bautista. Sabemos que Juan, pues, es efectivamente una de las figuras prominentes de este tiempo, pues anuncia la venida del Señor. Por tanto, su testimonio se configura como increíblemente importante. Vamos a tratar de comprender entonces este pasaje que podríamos dividir en el anuncio de Juan el Bautista, la figura de Juan el Bautista, el contenido de su preparación y finalmente la especificación de cómo es aquel que tiene que venir. Comencemos con el principio de este pasaje. El Evangelio nos presenta en versículo 1 a Juan el Bautista que aparece en el desierto. El verbo es paraginetai, ¿no? Significa que viene, aparece, se presenta en el desierto de Judea. Y es importante el tema del desierto, porque el desierto es siempre lugar de encuentro con Dios, lugar donde Dios se manifiesta. Es allí donde el Señor se ha manifestado al pueblo de Israel en el camino hacia la tierra prometida al salir de Egipto, y es allí donde ahora va a dar estos últimos avisos importantísimos antes de la venida del Mesías. Ahora, Juan el Bautista aparece en el desierto keriuson, anunciando, predicando, pero en realidad anunciando. Juan el Bautista aparece con un anuncio. Y, es decir, va a decir algo importantísimo. ¿Y en qué consiste este anuncio? Versículo 2. Conviértanse porque se ha acercado el reino de los cielos. Aquí quisiera detenerme un poco porque normalmente solemos pasar un poco por alto este versículo, recordando que también lo pronuncia el Señor al inicio de su ministerio, y sin embargo es el contenido fundamental de todo el Evangelio en lo referente a Juan Bautista. ¿Qué hace Juan Bautista? Juan Bautista invita a la metanoia, metanoiete, conviértanse. ¿Y por qué hay que convertirse? Porque normalmente nuestras traducciones nos presentan como una proximidad, se acerca, ya está cerca, está por llegar el reino de los cielos. Pero literalmente lo que dice el texto es egiken, el verbo engizo, que significa se ha acercado en tiempo perfecto, es decir, algo que ya ha sucedido, se ha acercado el reino de los cielos. Este reino, este reinado de Dios, este estado de cosas en el que Dios es rey, ya se ha acercado, es decir, ya ha llegado, ya está aquí. Y para poder entrar a este reino hay un solo requisito, que es convertirse. El verbo utilizado aquí para conversión es el verbo metanoeo. Sabemos que metanoia significa, pues efectivamente, cambiar de mentalidad, cambiar de manera de pensar, convertirse, cambiar nuestra mente por la mente propia del Evangelio, por la mente propia de las cosas de Dios. Conviértanse, que ya está cerca el reino de los cielos. Versículo 3 comienza a dar una explicación posticipada, o sea, ha aparecido Juan el Bautista, ha dado el anuncio principal, que es que el reino donde Dios va a darnos la salvación ya se ha acercado, y ahora pues presenta, ¿quién es este? Este, Juan el Bautista, es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo: Voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan rectas sus sendas. Llevaba Juan una vestidura de pelo de camello con un ceñidor de codo a la cintura y su comida eran langostas y miel silvestre. La presentación de Juan el Bautista consta de dos partes.
se dice en primer lugar que Juan el Bautista es aquel que cumple la profecía de Isaías sobre la preparación de la venida del Señor. Por lo tanto, Juan es un personaje importantísimo. Es el inicio del cumplimiento de las profecías, porque en Juan se cumple la profecía de este mensajero. ¿Y qué dice el profeta Isaías de él? Voz que clama en el desierto. Foné bontos enteremos. Sabemos que es esta cita del libro de la Consolación de Isaías 40. Y Juan es pues la voz que clama. Es una voz que no solamente dice, es una voz que bontos, grita a fuerte voz, clama, porque este reino es tan importante que no basta con dar una indicación, una señal de tránsito, digamos así, de que está llegando. Hay que clamar, hay que gritar. Y en el desierto, ¿qué es lo que clama Juan el Bautista, cumpliendo el anuncio de Isaías? Preparen el camino del Señor, hagan rectas sus sendas. Etoimásate significa preparar, tener listo. ¿Qué hay que preparar? Ten odón, el camino del Señor, Kyrio. Esto es importante porque ¿qué significa que el reino ha llegado? Que el Señor ya está aquí, ya está llegando. Pero para poder lograrlo para poder entrar en su presencia, hay que prepararle un camino para que pueda llegar hasta nosotros. ¿Y eso qué significa? Euceias, rectas, completamente derechas, digamos así, o sea, rectas, sin sinuosidades, derechos, rectos, hagan sus caminos. Entonces, el desierto de Judea, lo hemos meditado varias veces, está lleno de sinuosidades, de montañas, o sea, moverse es muy difícil. Y lo que dice Isaías y asume Juan Bautista es que el Señor está llegando y hay que prepararle un camino recto. Esto es evidentemente una alegoría, una referencia a nuestra vida. Nuestra vida no siempre es recta, sus caminos no siempre son directos. Muchas veces tenemos cosas que no están bien, cosas que son escondidas, cosas que están, digamos así, no a la luz. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer recto el camino. Hay que dejar todo aquello que me desvíe del verdadero camino que es de Dios y hay que hacer recto el camino. Preparar el camino al Señor, hacer un camino para Él significa hacerlo recto, quitar todo aquello que me desvía. Es Adviento, está llegando el Señor. Pues bien, yo tengo que hacer recto ese camino que me lleva hacia Él. Es el único modo para poder dejarme salvar por Él. Y luego la segunda parte es interesante porque la descripción de Juan lo presenta de varias maneras que son significativas. Juan lleva una vestidura de piel de camello con un ceñidor de cuero a la cintura y su comida eran langostas y miel silvestre. Es interesante porque, en primer lugar, lo más importante de esto es que Juan es presentado como el nuevo Elías, ¿no? Si uno ve en Segunda de Reyes 2.18, en Segunda de Reyes 1.8, nos podremos dar cuenta que Juan es presentado realmente como con la misma vestidura de Elías. Solo de Elías se dice que se vestía de esta manera, ¿no? Por lo tanto, si existe en el pueblo de Israel esta idea de que Elías ha de volver, Juan es presentado como un segundo Elías, o sea, como aquel que ha venido, como aquel que tiene que venir antes de que llegue el Señor Jesús. Ahora, Juan mismo es un signo de la venida del Señor, porque es aquel que grita en el desierto, pero también porque es aquel que muestra el camino de la austeridad. En este Adviento, qué importante que es tener austeridad, es decir, ser sencillos, no estar preocupados de nuestra apariencia de forma exagerada, dándole una importancia inmensa a nuestra vestimenta, las cosas que realmente pues, no son las más importantes delante de Dios. Con una sobriedad en el comer, ¿no? Juan comía langostas y miel silvestre. Bueno, tal vez no se nos pida tanto, pero al menos no ser, digamos así, faltos de templanza en este tiempo tan importante, ¿no?
y el cinturón de cuero a la cintura, este cinturón que está periten osfiunautu, alrededor de su cintura, alrededor de sus riñones, ¿no? Es como el cíngulo, ¿no?, que uno se pone en los riñones en la oración antigua del cíngulo, ¿no? Eran considerados los riñones como un centro donde era necesario regular la pureza, ¿no? Entonces es importante este cíngulo que se ciñe a los riñones recordando el deseo de ser puro. O sea, Juan también da un testimonio, pues, de pureza, de castidad, ¿no? Entonces Juan se vuelve un signo. Su figura sobria y no derrochadora, de un hombre templado y de un hombre puro, recuerda por dónde hay que ir, digamos, enderezando los caminos para poder entrar en ese contacto con el Señor. Versículo 5: acudían a él Jerusalén, toda Judea y toda la comarca del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Es interesante porque la preparación entonces para la venida del Señor era profundamente interior. Es necesario hacer rectos los senderos, y eso significa confesar los pecados, reconocer que hay pecado. Y el bautismo de Juan, que es un bautismo de preparación, es diferente de las purificaciones rituales antiguas, que hacía cada uno por su cuenta. Aquí es un bautismo que hay que recibir, ¿no?, en prefiguración de la verdadera purificación, que, como él mismo dirá, será el bautismo de Jesús. Ese bautismo es en el Jordán, ¿no? No es indiferente, porque el Jordán es aquel río que hay que cruzar antes de llegar a la tierra prometida, ¿no? Es aquel río que Elías cruza antes de subir en un carro al cielo, ¿no? Por lo tanto, es la preparación antes de entrar a ese lugar importante, ¿no? El bautismo de Juan es preparación, de que estamos en el momento en el que ya estamos por llegar y tenemos que purificarnos. Ahora, llama la atención que todos van, hemos leído en el versículo 5, y eso en el versículo 7 se vuelven que también van los fariseos y los saduceos. Pero el problema de ellos, lo entendemos por lo que explica Juan, es que quieren solo exteriormente recibir un bautismo, solo como algo, como un signo externo, para hacer lo que los demás están haciendo. Como se creían ya listos, hacen este signo externo nada más, pero no desde el fondo de sus corazones. Y al ver esto, Juan el Bautista, que no tiene pelos en la lengua, les dice: raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que ha de venir? ¿Quién les ha enseñado a huir de la orguez inminente? O sea, ¿cómo creen ustedes que pueden huir del juicio de Dios? No pueden tener una preparación solamente externa, meramente material. Tienen que tener una preparación profunda, sincera, desde dentro. ¿Quién les ha enseñado lo contrario? ¿Cuál es el camino? Den, por lo tanto, frutos dignos de conversión, carpón acción metanoias, frutos, carpos, dignos, axios, metanoias de conversión. O sea, prepararnos solamente con hacer rectos los senderos, dando frutos de conversión, no solamente pareciendo, ¿no? Yo puedo poner el árbol, puedo poner la corona del viento, pero si yo no doy frutos de conversión, no estoy listo. Y no se justifique interiormente diciendo: es que tenemos por padre a Abraham, porque a Dios puede sacar de estas piedras hijos de Abraham. O sea, no es la procedencia, no es el estatus, ¿no? Yo soy sacerdote, yo soy catequista, No, es los frutos dignos de penitencia. El juicio está cerca, y el que no se convierte será arrancado de este reino, ¿no? Ya está el hacha puesto a la raíz, ¿no? El que no da fruto se corta, y este fruto es la conversión. Y termina con esta idea del anuncio. No olvidar que él es alguien que prepara, entonces este anuncio es fundamental. Yo los bautizo con agua para la conversión. Mi bautizo es de conversión para preparación. Pero detrás mío, o piso mu, detrás de mí, está viniendo el más fuerte, Iskurióteros, uno que es más fuerte que yo. Yo no soy digno ni de desatarle las sandalias, que es signo de los esclavos, ¿no? No soy digno ni de desatarle las sandalias en función del bautismo, porque él es más fuerte que yo. ¿Y cuál es lo propio de él? Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan bautiza con agua, preparación. El Señor Jesús bautizará con Espíritu Santo, que es capaz de santificar, y el fuego, que es capaz de forjar, realmente de cambiar, ¿no? Solo en el fuego se forja el metal. Bueno, solo el Señor puede cambiar
transformar nuestro corazón. Juan nos ayuda a estar listos. Solo el bautismo de Cristo nos hace hijos de Dios. Quisiera terminar con una idea que me parece importante para nosotros sacerdotes. Juan es aquel que anuncia el reino que ya va a llegar para la conversión. Jesús es aquel que introduce en ese reino por el bautismo Espíritu Santo y fuego. Nosotros como sacerdotes tenemos realmente esta doble función. Repetimos el anuncio de Juan: prepárense, el Señor está llegando a nuestras vidas, pero también hacemos presente el reino de Cristo, hacemos presente su bautismo en fuego y Espíritu Santo. Y por lo tanto, tenemos que ser más que Juan, nosotros mismos signos de ese reino, con nuestro modo sencillo de vivir, con nuestro corazón enamorado de Dios, con nuestro deseo de hacerlo presente en nuestras palabras y obras, y de nunca desdecir con nuestra conducta de su reino de amor. Que Dios los bendiga.